¿Qué tal? Sean bienvenidos a otro capítulo más de su podcast Cacerola MX. El día de hoy tenemos de nueva cuenta a mi amiga, a mi compañera, la chef Reina. ¿Cómo estás, Reina? Muy bien, gracias a Dios. Aquí con un poquito de frío, pero todo muy bien. Llueve, trueno, relampaguea. Aquí estamos haciendo capítulos Así es. para ustedes. Oye, es que fue algo sorprendente. O sea, en Culiacán el clima a veces te sorprende mucho. No pensé que estuviera haciendo tanto frío. Y todo el día estuvo a ¿Cómo gusto se fue? así, no como otros días, pero para que vean, aquí Qué en Culiacán nice. haciendo frío. Bueno, frío a 9 grados, no crean que frío. Uy, qué frío. Para nosotros Para los 20 nosotros, grados son frío ya, entonces entonces entiéndanos un poco. sí. El día de hoy vamos a tocar un tema muy especial que nos han estado pidiendo. Y pues, ¿quién más para este tema, este capítulo? Como la chef Reina, que es repostera. Vamos a hablar cosas de reposteros. ¿Qué callan los reposteros? Lo que callamos los reposteros. Uy, hay muchas cosas que callamos. Demasiadas. Primero vamos a hacer controversia. A ver. ¿Un repostero? ¿Qué es un repostero? ¿Qué hace un repostero? Porque hay gente, y mis respetos para los que nada más hacen bollitos o pasteles y dicen que son reposteros. Pero yo creo, o desde mi punto de vista, reposteros no solamente es hacer pasteles y bollitos, es conocer técnicas, salsas, bizcochos, masas, panadería, un poco de chocolatería, muy abarcado. Y Sí. gente que se dice ser repostero, pero no hace pasteles muy ricos o bollitos o cupcakes muy ricos, pero no son reposteros. Pues mira, yo creo que el mundo de la cocina dulce tiene dos vertientes, los pasteleros y los reposteros. De hecho, yo muchas veces me he generado un conflicto porque ya ves que hay 2 días de que el del repostero y el pastelero. Entonces, haz de cuenta que aparte es el día del chef, ¿no? Entonces yo digamos que estoy en los tres ámbitos, ¿no? Entonces todo el mundo me dice, oye, pues es que tienes un chorro de días para festejarte. Y yo me puse a pensar, pero es que son 3 diferentes días, porque obviamente no todo chef es repostero, ni todo pastelero es repostero, como dices, y hay reposteros que no son pasteleros. Entonces, la diferencia entre un pastelero y una persona que solo hace bollitos generalmente siempre está más en la cuestión de la decoración. Muchas veces los pasteleros no utilizan a lo mejor harinas desde cero, sino que ya empiezan a comprar o consumir las harinas preparadas, tipos de cremas pues ya listos nada más para batirse y decorar el pastel. Entonces yo considero que esa es una parte en la que se les reconoce a los pasteleros, en los que generalmente solamente te dedicas literal a crear algún tipo de pastel que no necesariamente tiene alguna técnica más allá. Claro que hay como muchos otros que a lo mejor y se hacen sus pasteles desde cero y eso, pero creo que en términos muy generales hay muchos pasteleros, pero pocos reposteros. Entonces, un repostero, como tú lo mencionabas, va más allá de solo la decoración. Nos enfocamos un poquito más en la creación de nuevos sabores, obviamente en cuidar técnicas, saber cómo hacer un bizcocho, porque a lo mejor a veces utilizamos mantequilla y no aceite, o sea, muchas cosas más profundas de lo que un pastelero o una persona simplemente que hace bollitos, pues a lo mejor y no piensa, pues. Por ejemplo, el balance de un postre, yo siempre le digo a los plebes que la cocina dulce, sea dulce, no significa que tiene que ser empalagosa. Entonces yo veo y creo que la mayoría de los pasteleros caen en ese tipo de trampas, en que todo es empalagoso. Entonces yo les digo a los plebes, es como la cocina salada no está mala porque esté salada, es simplemente porque es otro tipo de sabor. Así como la cocina dulce es dulce, pero no tiene por qué ser empalagosa. O sea, si yo pruebo un postre que es un bocadillo, pues obviamente tiene que ser un postre que yo sepa que todas las personas van a disfrutar y que se lo van a terminar. ¿Sabes? Porque si hay algún postre que a lo mejor alguien no se lo acaba, es porque muy probablemente fue un postre empalagoso. O también puede ser que simplemente a la persona no le guste ninguna tonalidad de lo dulce. Entonces un repostero siempre se tiene que enfocar en que lo que esté preparando sea algo que las personas vayan a consumir en su totalidad y que esté sumamente balanceado, desde la textura, desde el sabor, desde la vista, desde la presentación, o sea, desde todos los ángulos, pues. Creo que eso es lo que nos define más a un repostero y como te digo, pues que aplicamos ciertas técnicas, ya sea los bizcochos por medio del aireado, ya sean masas
pesadas, masas leudadas, la chocolatería, la confitería. Creo que nosotros, los reposteros, mezclamos todas las técnicas, ¿sabes? O sea, hay muchos postres, hay muchos pasteles donde a lo mejor y nosotros necesitamos hacer una figura, una escultura de chocolate y por ende tienes que temperar chocolate. Entonces, eso es también una técnica que está fuera a lo mejor de simplemente hacer pasteles, pues, sino que temperas chocolates, tenemos que saber temperaturas para que esa figura que nosotros vayamos a hacer no se nos vaya a deshacer. También desde el hecho de que a lo mejor tenemos que, pues, que crear nuevos sabores, pues. Y de hecho, también la mayoría de los reposteros también nos enfocamos mucho en utilizar sabores que a lo mejor y no están comúnmente familiarizados con las personas que piensan en algo dulce. O sea, por ejemplo, que a lo mejor el otro día que tú me compartiste una mermelada de Jamaica. Con chipotle. Ajá, con chipotle, que por cierto estaba bien buena. Entonces, creo que eso es algo a lo que un repostero sí se atrevería a decir, bueno, o sea, a lo mejor la Jamaica siempre la vamos a conocer como el agua, o sea, para agua, pero el animarte a hacer una mermelada, también siento que es como una cualidad a lo mejor de un repostero. De decir, ¿sabes qué? Voy a utilizar este elemento que no está tan comúnmente utilizado en la repostería para hacer algo. Ya sea alguna cobertura, ya sea alguna mermelada, ya sea un bizcocho, lo que sea. Pero creo que vamos un poquito más allá de lo convencional y siempre buscamos, como te digo, equilibrar las texturas, los sabores, los olores, los colores, la presentación. Y aparte, así. como dicen, con el postre no va al estómago, va al corazón, ¿no? Exactamente. Y aparte, pues es en un menú tradicional que el postre va al último, pues es el cerrar con broche de oro. Y aparte, si te fue mal en otros 2, 3 tiempos, con ese tienes que realzarlo. Es una parte importante el postre en la vida, ¿no? Exactamente. En la vida culinaria. Sí, o sea, es como para finalizar bien tu comida, pues. Así es. Y ahora que ya definimos que mis respetos para quien vende bollitos y mis respetos para quien son pasteleros, yo es una cualidad que no tengo. Teníamos aquí en el capítulo pasado a la Cheva Graciela Bernal que decía precisamente eso, que ya no le gustaba decorar, por ejemplo, ¿no? Y le Ajá. gusta de repostería. Yo soy más repostera europea, más sobrio, cosas sobrias, menos decorado. Entonces, Ujú. dentro de la repostería hay varias ramas, como tú dices, que se va a inclinar por un cierto estilo, como en el arte. Al final del día, en el arte hay miles de estilos y no deja de ser, pues, arte, ¿no? Así es. Y ahora sí vamos con lo que les pasa a los reposteros. Primero que nada, como los memes que te tratan de entregar, de pedir un postre un día antes. ¿Te ha tocado? Sí, o sea, es súper común, súper común. Y ahorita que justamente acaba de pasar el 14 de febrero, no te imaginas las personas o la cantidad de mensajes que tuve de que a las 8 de la noche, a las 7 de la tarde del 13 de febrero. O sea, y deja tú esas, las del 13, las del 14, o sea, el mismo día. Y de que, oye, todavía tienes esto disponible, oye, todavía tienes esto, oye, esto. Y si podrías para hoy. Y yo así como de que, o sea, así, y yo así, o sea, embetunando y viendo los mensajes. Generalmente yo soy una persona que siempre tarda mucho en responder los mensajes, en general. O sea, ya Me sea, consta, siempre, ¿eh? me Sí. consta. Entonces, pero porque yo siempre estoy como que bien enfocada en lo que estoy haciendo. Pues, por ejemplo, ahorita, si yo estoy aquí, pues no estoy pensando en si tengo que hacer algo más al rato, no. Es como que me gusta estar en el momento. Y bueno, como corte comercial, y ya, bueno, entonces sí es muy común. Es muy común que las personas te hablen un día antes para decirte, oye, Reina, ¿crees que me puedas hacer un pastel? Y tú dices, oh, digo, o sea, la verdad es que sí he aceptado cuando son personas muy cercanas de decir, ¿sabes qué? Sí puedo. Pero yo pensando en que, Ingas, o sea, tengo que hornear a tal hora para que se enfríe. Y luego para que no se me vaya a caer, porque si no está, porque sigue caliente, pues el betún no lo va a agarrar bien, se va a derretir. No, o sea, el traslado, o sea, me pongo a pensar mucho en que a lo mejor yo lo puedo entregar bien. Pero si no está bien frío, el momento del traslado de la persona puede que le pase algo. Entonces, o igual el acabado, no sé, o sea, hay muchas cositas que tú dices, ¿por qué justamente hasta ahorita te lo piden, pues?
¿Por qué? ¿Por qué? Y es de verdad es de las cosas más comunes. Lo más Entonces, común. ¿cuánto es el tiempo que crees promedio que está bien pedir Pues mira, un pastel para 20 personas? yo creo que dependiendo también el pastel, ¿no? Porque, por ejemplo, puede que sea un pastel, no sé, 3 leches o de vainilla sencillo, decoración básica. Yo te puedo decir un día antes. Incluso, con un día antes está bien. Pero, por ejemplo, si quieres un pastel con una decoración y elementos que a lo mejor no siempre vamos a tener, pues, no sé, alguna figura de fondant. Yo sí recomiendo que sea de 2 semanas antes. Si acaso una semana antes. Pero lo más recomendable es que sea 2 semanas antes. Porque hay figuras, por ejemplo, de fondant, en las que tú vas empezando y vas dedicándole un poquito de tiempo durante la semana. Porque, por ejemplo, si yo voy a hacer una escultura de fondant, o sea, yo tengo que primero hacer el Cuerpo. cuerpo para que se endurezca, o sea, y luego es moldearlo, es como si tú estuvieras utilizando plastilina, entonces tú o sea, tú con las manos le vas dando la forma, pues, entonces, sí te toma tiempo, o sea, yo he durado una semana haciendo una escultura, pues, y todo es con la intención, pues, de que el torso, por ejemplo, ya esté bien seco, porque al momento de que tú haces la cabeza y se la quieras poner, pues, para que no se te vaya a bajar el cuerpo, porque si tú le pones al torso que todavía no está seco, la cabeza se te va a aplastar. Entonces, sí hay muchas cosas que uno tiene que hacer con mucha previa anticipación, pues Sí, sí. Entonces, yo sí recomiendo que sea una semana antes y también depende mucho de nuestra agenda, porque, por ejemplo, yo que también doy clases, que doy mis propios cursos, que tengo el local y todo, pues también tengo que darme el tiempo como para decir, ¿sabes qué? Esta semana no puedo agarrar un pastel que me implique hacer 5 figuras de fondant, claro. porque pues ni las voy a hacer bien, ni va a ser el resultado que yo espero, y aparte voy a andar a la carrera, no voy a sacar todo lo que tengo después, pues bien. Entonces, creo que siempre es tomando en cuenta el grado de dificultad y el tiempo que tú también tengas para hacerlo, pues. Excelente. Y ahora con otra parte, el regateo. El de por qué tan caro. ¿Cómo dicen? Ay, no. ¿Por qué? Mira, ¿sabes cuál es uno de los... Gracias a Dios que yo no he pasado por tanto regateo, ¿eh? Qué Pero, bueno. o sea, me dio mucha risa porque hace mucho tiempo, como unos 4 años, casi cuando iba empezando, me acuerdo que tuve una conocida que llega y me dice, hey, ¿me puedes hacer un pastel? Y me mandó un pastel así de fondant con figuras y que no sé qué, como para 15 personas. Y me dice, y yo le dije, no, pues va a ser tanto. Creo que le dije como 550 en ese momento. Y me dice, ay, es que nada más tengo 250. Pues te faltan 300. Y yo, ándale. Y yo así como de que, ay, le digo, pues, ándale, por favor, si quieres, quítale cosas. Y yo así de que, es que, ¿cómo te explico que le puedo quitar 5 figuras, pero el pastel lleva el mismo grado de dificultad? Pues, entonces, me dice, ándale, y yo, bueno, está bien. Y ya, como que se lo hice y esa vez o sea, fue como el antecedente para que me lo volviera a hacer. Pasa tiempo y me dice, oye, quiero un pastel, pero pues de una vez te digo que nada más tengo 200 pesos. Y yo, ¿y cómo lo quieres? Y ya, o sea, yo le mostré de que las imágenes de los pasteles que le podía hacer por 200 pesos y para las cantidades que le iba a alcanzar. Y me dice, ay, no, pero es que ese está muy sencillo. Y yo, es Saludos. que, No sé quién seas, pero saludos. no voy a decir nombres, pero... Y yo así como de que, bueno, está bien. Y bueno, al final siempre he sido como que una persona que le gusta como que agregarle un poquito más como para que digan, bueno, pues, o sea, fue generosa, pues, así, no sé. Eh, esas dos son las únicas experiencias que he tenido. Entre otras cosas, lo que también mucho me molesta es cuando te mandan mensajes para cotizarte algo. O sea, tú subes un pastel, una imagen de algún postre y que te mandan solo el signo de pesos. Ay, no. Y yo así de que,
hola, buenas noches, ¿qué tal? Espero que se encuentre muy bien y que bla, bla, bla. Así pues como que dándoles como que la cachetada con guante blanco de decirles, o sea, ten educación aunque sea para Educación. pedir precio. De verdad es muy feo que te manden nada más el signo de pesos y que ni siquiera tengan como que la cortesía de decirte, hola, buenas noches, ¿cuál es el costo? O, o cómo puedo comprarle este pastel, no sé, algo así. Eso es de lo que más pasa, eso es muy frecuente. Y el regateo, como te digo, yo creo que a mí nunca me han regateado así tanto, porque quizás como que siempre, pues creo que siempre he tenido muy buenos clientes, la verdad. Qué bueno. Pero sí me pasa mucho que, por ejemplo, no sé, tú me hablas un día, ¿no? Y pues como tú eres mi amigo, tú me dices, oye, Reina, necesito este pastel y así. No lo apliquen, porque les voy a dar un punto clave de mí, ¿no? Que yo me hablas, ¿no? Y yo te digo, no, pues el pastel te va a salir en 200. Pero yo en mi mente ya te hice un descuento, pues, porque eres tú, pues. Entonces, como que ese sí ha sido mi más grande conflicto. Como al decir, o sea, necesito que alguien más pase precios por mí porque yo me conozco y yo sé que si me habla el Fer, si me habla Irlanda, si me habla cualquier otro amigo, yo en mi mente ya estoy pensando en hacerles un descuento. Ni siquiera me lo están pidiendo ustedes, ni siquiera me lo piden, ni les pasa por la cabeza, estoy segura, porque yo sé que valoran el trabajo. Pero yo muy dentro de mí siempre estoy como que, ay, es que es mi amigo, o ay, es que es mi prima, o ay, es que es mi tía, o ay, es que es esto. Entonces, como que yo creo que eso es una red flag mía, pues, o sea, de que yo misma ya les implico a las personas conocidas como un descuento. Pero sí últimamente ya no lo hago tanto, pues ya estoy tratando como de que decir, bueno, ni modo, o sea, si no lo necesitan o si de plano no está en sus posibilidades, pues no me voy a enojar por eso, o Pues sí. simplemente ya me he dado cuenta que sí te cansa mucho el estar haciendo pasteles y que al final del día que lo entregas, sacas cuentas, pues no tienes, digamos, la ganancia esperada. Y aparte, pues ya adelantándome un poquito más al tema, ya es como que tú haces el pastel, pero volteas y ves todo el cochinero y dices, ¡ay! O toda la loza que tienes que lavar y es como, ¡oh! O sea, también eso te cansa mucho y como que me desmotiva hasta cierto punto el ver que a lo mejor no le gané lo suficiente y aparte todavía tengo que limpiar, pues. Vamos Entonces, a ese tema. Grasa, obviamente, la mantequilla, la crema para batir, el aceite, todo implica grasa para ay, sí. lavar, ¿no? Y es algo que es, como dice la chef Reina, no es propiamente nada más el pastel. Tengo conocidos que dicen, "No, vale lo mismo un pastel de 20 personas que de 30, de 40 y 50 en cuanto al ensucias lo mismo, tienes el mismo tiempo. O sea, el valor, no el costo, sino el valor que implica hacer un producto, ¿no? Porque necesitas decir a comprar las cosas o hablar a tus proveedores, asignar 1 hora, 2 horas, 3 horas de tu tiempo para nada más estar ahí horneando, decorar, o sea, y Sí. aparte limpiar. No, y oye, o sea, por cierto, ahorita que tocas ese tema, a veces es más complicado, fíjate, hacer solamente un pastel que hacer 15, pues. Sí, es lo que dicen. Porque o sea, obviamente tú vas y compras todo a gran escala, porque no es como que te vayan a vender los 200 gramos de harina para el pastel que necesitas, o no es como que te vayan a vender nada más, bueno, Mantequilla. mantequilla. Entonces, sí, a veces es más costoso hacer solamente un pastel, o sea, el prender tu horno para un pastel que a lo mejor es para 15 personas o 10 personas, a veces sale contraproducente, de hecho. Yo ahí sí, en ese tipo de eventos o situaciones que se me han presentado así, hay ocasiones en las que la mayoría ha dicho que no, porque es como yo trasladarme desde mi casa al local para hornear un pastel, pues como que no, pues. Entonces, a veces sí es contraproducente. Incluso hay pasteles que son más chiquitos y a lo mejor y no llevan tantas figuras o lo que quieras, pero el hecho de, como De prender el ahorita, horno. el lunchbox cake, si te ha tocado verlo, ¿no? El que es como que te lo dan, se puso muy de moda. Y sí es un pastel que en teoría, pues puede ser económico y le puedes generar cierta ganancia, pero en la cuestión del tiempo al que le dedicas,
a veces sí te toma más. ¿Por qué? Porque tienes que, o sea, literal tienes que estar con mucho cuidado, escribiendo, viendo si la letra sí te va a caer, porque es como muy pequeña, o sea, tienes que tener como más precisión en ese tipo de cosas que son más pequeñas, como más diminutas. Te toma muchísimo más tiempo. La gente como ve un pastelito dice, Ajá. ay, ¿cómo va a ser 100 Ento- pesos, 150? entonces, entonces es como que, uy, o sea, si supieras lo que te implica el hecho de nada más hacer un pastelito de lunch, o sea, a veces me ha generado más conflicto hacer uno de esos que uno de 20 o 25 personas, pues. Vamos a ese tema. ¿Qué es lo que te ha tocado hacer? Más, digámoslo, sin chiste. Vamos a los dos extremos. Con que tú digas, me encargaron esto y un pastel sin decorar, un decorado así, bollitos Mira, sin... no es, fue algo muy gracioso, porque una vez pues me habló una clienta, ¿no? Y me dice, fue hace como 3 años, yo creo, y me dice, oye, ¿crees que me puedas hacer un pastel así, así, así? Era un pastel de chocolate, nada más con betún o sea, ganache de chocolate y así. Y yo, claro que sí, que no sé qué. Y me dice, nada más que te encargo, porfa, que no lo hagas como tan bonito ni tan perfecto. Y yo dije, ay, qué raro. Entonces, en ese momento era como que se empezaban a usar las sesiones para bebés donde destruían el pastel. Entonces yo pensé y dije, pues ha de ser para lo mejor tiene un bebé y quiere como tomarle una sesión. Y ya no, yo llego con la muchacha, le entrego el pastel y me dice, o sea, muy simpática, o sea, muy agradable. Y me dice, ay, muchas gracias. Ay, dice, justo como lo necesitaba. O sea, pues sí, fue así como que le di las embarradillas, pero aún así en mi mente yo siempre trataba de hacerlo lo mejor, o sea, feo, pero lo mejor posible, pues. Entonces me dice, ay, es que se lo voy a regalar a mi novio y le quiero decir que yo lo hice. Y yo, no puede ser. O sea, me dio mucha risa. Y yo, en serio, sí. Ay, de hecho me dice, le voy a quitar el logo, espero que no tengas problema con eso. Y yo, no, o sea, no, pero sí me quedé así como que, ay, no manches, o sea, ¿qué onda con la muchacha? Pues eso yo creo que fue lo más sin chiste. O no sé si te ha tocado también uno de los pasteles que me acuerdo que subí una vez al Insta. Hice un pastel de Harry Potter. En la película de Harry Potter a Harry le regalan un pastel que, o sea, como que apenas hace, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, el señor este barbudo de cabello. Ay, bueno, para los fans de Harry Potter sí van a saber. Bien odiados ahorita los dos, tú Ya y yo. sé, porque no sabemos nada de Harry Potter. Y hace cuenta que hay un pastel que le hacen así de que a Harry por su cumpleaños, pero así como que muy sencillo. Entonces, pues es un pastel en teoría feo, porque es como muy abstracto. Entonces lo subo a Insta y me acuerdo que me pone un muchacho, porque está tan feo ese pastel y lo subes. Y yo, ok, dije, no es fan de Harry Potter, estamos de acuerdo. Y ya yo le contesté y ya le dije, lo que pasa es que es una referencia a una película y bla, bla, bla. Entonces, pues me dio mucha risa eso también porque porque en realidad si es un pastel feo, pues, Pero tiene temática. tiene temáticas, o sea, obviamente sí, para las personas que son fan, pues sí reconocieron que era por eso, pues. Y también como que hasta cierto punto, el hecho de que intentes hacer un pastel feo, no, o sea, no sé cómo explicarlo, es como una bomba para tu cabeza o pensamiento de decir, no manches, tengo que recrear un pastel feo. Pero como tú sabes que está mal hecho o feo, es como, es que no lo puedo dejar así, ¿sabes? O sea, Como si te encargaran una comida salada, si te encargaran algo desabrido, exacto. algo sin chiste, algo feo. Pero pues ni modo, yo creo que eso ha sido los dos más, o sea, X, o sea, el de la muchacha, como te digo, pues fue X para mí porque fue como, o sea, literal casi ni le invertí tiempo, o sea, estuvo como que, pues está bien. Y ahora el más con el que te hayas enfrentado a un mayor reto, que dijeras, este me costó mucho trabajo. Mira, yo creo que, no sé por qué, tal vez sí es algo mío, pero en general a todos les he encontrado un reto. Porque pues siempre hay un pastel que lo haces a lo mejor por primera vez, hay un pastel que a lo mejor y nunca habías hecho ese diseño y sabes cómo se puede hacer, pero nunca lo habías hecho. Entonces, como que siempre puede ser un reto, pues. Pero yo creo que ahorita el que más se me viene a la cabeza fue un pastel que hice el año pasado en mayo para unos 15 años. El pastel pesaba como 25 kilos. O sea, no estuvo, no estuvo como que complicada la manera de la decoración. Como, o sea,
estuvo complicada en la cuestión de la fuerza mía física. Ok. Porque era un pastel para 300 personas. Entonces era como que la base era como de unos 40 centímetros de diámetro aprox, la parte de abajo. Y de alto era como de unos 15, aprox, 30. 15, 30. No mentiras, de 15 a 20 aprox, no me acuerdo. De alto, la pura parte de abajo. Entonces, o sea, mis mesas de trabajo pues están como algo así de anchas, pues no son muy, muy anchas. Entonces, era estirar el fondant para cubrir todo ese pastel, la parte de abajo. Entonces era como muy pesado. Y aparte, también se me hizo pesado por la cuestión en la que yo hago todo desde cero. O sea, yo hago el fondant, yo hago el ganache, yo hago los panes, o sea, todo lo hago desde cero, pues. En ese momento sí tenía personas que me ayudaran, de hecho, pero aún así como era un pastel que sentía yo que tenía como mucho compromiso, yo decidí hacerlo como básicamente sola. O sea, si yo tenía otros pedidos, lo hicieron mis ayudantes, pues, pero ese pastel, yo lo hice, pues. Entonces, sí fue muy pesado porque no me acuerdo si utilicé como unos entre 5 a 6 kilos de fondant aprox. O sea, yo los hice todos. Pues como te digo, el horneado, el batido, ya la cuestión del forrado, el traslado. De hecho, para el traslado me acuerdo que me acompañaron pues mi esposo, mi mamá y mi papá. Mi papá iba a manejar, no, mi esposo iba manejando, mi mamá pues me iba ayudando ahí cuidando el pastel porque pues los llevaba desmontados y mi papá pues iba como tercera ayuda porque al momento de bajarlo pues estaba muy pesado. Y me acuerdo que de hecho cuando llegó al evento, o sea, yo iba así de que bien emocionada porque era un pastel muy grande y la verdad nunca había hecho uno tan grande. Me había gustado cómo se miraba, y lo iba a terminar de armar ahí. Pero me acuerdo que cuando llegué, o sea, yo esperaba que el pastel estuviera de que en una mesa, Que pues fuera el muy centro de bonita, atención. o sea, que fuera el centro de atención porque era el gran pastel, o sea. Entonces, llego y me ponen una periquera, o sea, de que una mesa así de las de, o sea, De antro, pues. ajá, de antro, así, pero así como el tripié, pues, de que aquí con las 3 patitas, pero era en un jardín. Entonces, la periquera la habían puesto en la parte del jardín. Y yo le dije a la señora, oiga, le dije, discúlpeme, pero yo no puedo poner el pastel ahí, le dije. Y me dice, ay, es que es la única mesa que tenemos y que no sé qué. Y yo le dije, no me puedo arriesgar, le dije, porque para empezar, le dije, es jardín. Y a mí nada me garantiza, o sea, de verdad la periquera se miraba como, o sea, se miraba muy frágil, pues. Para aguantar 25 kilos no los iba a aguantar. Entonces yo le dije, no, la verdad no se lo puedo poner ahí. Y le dije, no sé si haya otra opción donde ponerlo. Y me dice, pues déjeme hablarle a la mamá de la quinceañera y bla, bla, bla. Y le dio otra opción, pues, de poner un tablón redondo. Entonces, pues, quedó en un tablón redondo. No me gustó cómo se miraba ahí porque siento que el pastel, Hubiera lucido o sea, más. hubiera lucido muchísimo más en una mesa mucho más bonita, pues. Pero fue como o que se cayera el pastel o que se mirara muy bonito el pastel, aunque la mesa no estuviera bonita, pero pues dije yo prefiero que luzca en una mesa Claro. así a que se me vaya a caer. Además que pues sí, obviamente son pasteles ya más costosos, pues. Entonces dije yo, no, pues si no hay de otra, ni modo, lo voy a poner aquí. Pero sí fue como que yo iba con muchas expectativas acerca del lugar y como de que la mesa y dónde iba a ser. Y cuando llegué fue como que, ¿sabes? Así como que, bueno, pues ni modo, o sea. ¿Qué otro? ¿Sabes que los pasteles 3D a mí me gustan mucho? Siento que esos son los que más me gustan. O sea, los pasteles una vez hice de una en forma de perrito Ok. y me gustó mucho y fue hace mucho tiempo. De hecho, fue cuando casi iba iniciando y me gustó mucho cómo quedó. Entonces, creo que mi estilo va mucho o bueno, mi gusto va más a los pasteles 3D. O sea, donde yo pueda decir, este pastel es una casa y parece una casa, pues. Pero, muy honestamente, siento que aquí no es un lugar para vender ese tipo de pasteles. O sea, de verdad es como muy difícil que alguien llegue y te diga,
oye, reina, ¿me puedes hacer un pastel en forma de un perro? O ¿me puedes hacer un pastel en forma de fulanita persona? O sea, a mí me encanta ver como esos pasteles que son de que el torso y la cabeza y que lo parten. Me encantan esos pasteles a mí. Como muy realistas, pero que tú sabes que es el pastel. Pero aquí casi no te lo van a pedir. O sea, definitivamente Sinaloa o Culiacán en específico es un lugar donde les gusta ver como que todo bien monchoso, como todo eso empalagoso que te decía. Ah, sí, ya sé cuáles pasteles dices. Así. Sí. Entonces, entonces como que yo también a veces he batallado mucho con el conflicto de hacer hacerlos como a ti te gustan, aunque los vendas menos, o hacer lo que más se vende y que no te llene por completo. Entonces, como que ha sido algo muy complicado para mí, como el definirme, porque me gusta mucho esto, pero yo sé que no es algo que se vende mucho. Pero hay algo que hacen los grandes chefs con sus restaurantes de renombre. Y eso, tienen sus restaurantes y tienen aparte otras cosas que sustentan económicamente a su restaurante grande. Entonces, al final del día, si te cae uno al mes o a los 2 meses, uno de los que a ti te gusta, vale la pena que lo disfrutes. O sea, que no te cierres por una de las dos cosas. Uno, dos, o hasta el día de tu cumpleaños puedes hacerte uno para tú misma darte publicidad, porque al final del día, aquí en donde vivimos en Culiacán es lugar de modas. Quién sabe si en 2 meses o en un año se ponga de moda tus gustos. Entonces, no te cierres por una otra parte, vas a ver que Que puede pegar. puede pegar. Y otro ya como consejo y como anécdota, ¿qué momento fue un postre que tú diste y que no le gustó a tu cliente? ¿Y cómo reaccionaste para en esta parte de que los muchachos que estén empezando que se enfrenten a eso? Porque pues es uno como cocinero, más allá de la rama, es algo feo que no le guste lo que haces a la gente, ¿no? Sí, mira, no tengo un momento así preciso de algún postre que no les haya gustado. Creo que no es tanto como que no les haya gustado, pero a lo mejor el hecho de a lo mejor y no ver en sus caras como la satisfacción de lo que probaron, ¿sabes? Así Ajá. como de que yo siempre estoy, ay, ¿les gustó? O, ay, esperando a ver. A mí me gusta entregar los pasteles a mí porque yo es como que te lo entrego y en ese momento yo sé cuál va a ser tu reacción real, pues. Entonces, a lo mejor y lo que no tengo, o sea, no tengo un momento en sí, pero no han sido muchos. Pero yo creo que una de las cosas que sí me agüitó mucho en algún punto fue el año antes del 2020 que entregué un pastel. Y a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que me preguntaste, pero fue algo que a mí sí me hizo sentir muy mal. Porque haz de cuenta que yo entregué un pastel. Era de 2 pisos. En ese momento yo andaba en vueltas para poner mi primer local. Entonces, haz de cuenta que me acuerdo que entregué el pastel, pero la muchacha que fue por el pastel no era la que lo encargó. Creo que era como su hermana. Entonces yo siempre les digo, oye, este pastel debe de ir en la parte baja del copiloto porque es un lugar estable. Si tú lo pones pues en los carros, o sea, el asiento está como medio inclinadito, pues. Entonces, si tú lo pones ahí, pues el pastel obviamente se va a inclinar. Entonces, haz de cuenta que ya lo entrego y yo veo que la muchacha lo pone en el asiento y les digo yo, no, era de 2 pisos, pero como para 30 personas, no era tan grande. Entonces le dije, no, o sea, ponlo abajo, le dije, porque ahí se te va a mover. Ay, sí, me dice, nada más es que voy a llegar aquí a comprar unas cositas, dijo, y ya. Entonces yo dije, pues bueno, o sea, ya es su responsabilidad, pues. Y resulta que pasa que te gusta 1 hora y en eso me llegó un mensaje. Y es la muchacha que me encargó el pastel. Y me manda una foto y me dice, no manches, mira cómo llegó el pastel y que no sé qué, venía todo mal. Dice mi hermana que en el camino se venía moviendo, y me dejaste o sea, dejaste a mi hija sin su pastel de la piñata. Y yo le dije, oye, le dije, no, es que yo no le entregué el pastel así, le dije. En ese momento yo no le tomé foto al pastel. No, sí le tomé foto al pastel. Le mandé la foto y le dije, mira, yo así se lo entregué, le dije. Y me dice, no, pues es que dice mi hermana que se venía
tambaleando por todo el camino y que ella no hizo nada. Y le dije, a ver, ¿ella en dónde llegó? ¿En dónde llegó el pastel cuando tú lo recibiste? Le dije. Y me dice, no, pues que venía en el asiento. Y le dije, oye, es que yo le dije que no lo pusiera en el asiento. Yo le dije que lo pusiera en la parte baja del copiloto. Le dije, ella me dijo que lo iba a mover. Y pues ahí ese no es mi problema. Pero me dice, es que no, es que aún así, si ella lo pone ahí, que el pastel te debe de aguantar y que no sé qué, y mira el fondant, viene todo chicloso. Yo en ese momento acostumbraba, para que brillara el pastel, le rociaba un poco de esencia de limón, que te hace que brille un poquito más el pastel. Entonces como que el pastel a lo mejor por el calor se sudó un poquito. Y me dice, no, y mira, viene todo chicloso el fondant. Y que yo ya había pedido pasteles de fondant y viene súper aguado, los otros eran de que... O sea, de verdad me hizo sentir muy mal. Eso pasó un día antes de mi cumpleaños. O sea, yo en mi cumpleaños estaba toda agüitada, pues. Y ya me dice, espero que me regreses mi dinero y que no sé qué, y que bla, bla, bla. Y le dije, oye, le dije, lo que pasa, Hubiera sacado tu cartera, ahí está, hombre. Fue por WhatsApp todo. Entonces, haz de cuenta que ya, pues, o sea, la verdad es que sí me hizo sentir muy mal como en la parte en la que me dijo, es que dejaste a mi hija sin su pastel de cumpleaños, y mira esto, y mira cómo... Y me mandó la foto del pastel de cómo llegó. O sea, el pastel iba destruido, pero se ve que fue como un frenón. Movido. ¿Por qué? Porque el pastel, o sea, se ve como el palillo se hizo como hacia enfrente y el pastel le quedó como un hueco, pues. Y me acuerdo que ese día le hablé a varios pasteleros que yo conozco y les conté, pues, de que, oye, ¿qué crees que debo de hacer? Le regreso el dinero. Obviamente yo sí pensaba regresar el dinero, pero lo que yo no quería era como quedar mal, aunque me les regresar el dinero, ¿sabes? Porque hay muchas personas que tú le puedes regresar el dinero, pero te van a quemar, pues. Así es. Entonces, yo estaba como que pidiendo apoyo a ver qué hacía. Y ya, bueno, pasan 2 días. Y yo le dije a la muchacha, si quieres tráeme el pastel y te regreso el dinero, le dije. Le dije, ahorita yo no te puedo solucionar nada porque ahorita tu fiesta ya empezó. Y yo no tengo nada más horneado como para decirte, pues ven, te lo doy y te lo repongo. Entonces, me dice, no, regrésame el dinero y que no sé qué, y que bla, 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 chalala, chalala. El punto es que se terminaron comiendo el pastel y a los 2 días me habla la muchacha y se disculpa y me dice, ay, discúlpame, lo que pasa es que estaba muy molesta, me dijo, porque estaba estresada, pero yo sé, me dice que esas cosas pueden pasar, te pido una disculpa por eso. Le dije, no, o sea, no te preocupes, o sea, lo que dijiste, pues ya lo dijiste y tal vez estabas enojada, pero pues a veces uno también como cliente tiene que ser consciente de que si yo te doy una indicación, tú tienes que acatarla, porque al final del día no deja de ser algo comestible. Pues sí. Entonces, pues uno da lo mejor de nosotros para dar, obviamente, un buen resultado, pero pues si de plano tú no lo cuidas, pues no va a salir bien. Entonces yo creo que eso es algo que nunca se me va a olvidar, o sea, es como que lo más mal que me ha hecho sentir, más que a lo mejor que prueben algo y que no les guste, pues de gustos hay muchos, ¿no? A lo mejor el sabor, pero el hecho de saber que yo entregué un bonito producto y que incluso me gustó mucho a mí y que ella lo haya recibido así, que ni siquiera fue mi culpa y aparte que me haya insultado como me insultó, pues obviamente se me hizo sentir muy mal. Pues sí. Y ya para ir cerrando, Reina, ¿qué consejo le das a los que quieren emprender en esta parte de la repostería, pastelería? Pues mi mayor consejo es la paciencia. De hecho, escuché el podcast de la chef Graciela y cuando dijo eso de hay que ser muy pacientes y perseverantes, o sea, no se equivoca, pues, o sea, de verdad hay que ser muy pacientes y perseverantes y siempre como llevar un objetivo, pues, de yo quiero hacer esto y esto es lo que me gusta y como tú dices, pues a lo mejor si no es algo que es muy rentable, pues puedes mezclar productos para que tú puedas funcionar y cuando lleguen esos momentos donde te pidan algo que a ti sí te guste mucho, lo puedas disfrutar. Pero lo que yo más he aprendido, como te digo, es ser paciente. Obviamente a veces sí te desesperas porque es un camino muy, muy arduo, pero pues yo sé que sí se puede lograr. Y también en Culiacán hay muchos pasteleros, muchos, o sea, de verdad que te podría impresionar la cantidad de pasteleros que hay y que gracias a Dios todos tenemos trabajo. Entonces sí es un mercado muy competitivo. Sí hay muchas personas que
que ya sea por el costo, que son más económicos, o ya sea por la calidad, o sea, hay muchos factores por las cuales sí hay mucha competencia, y pues simplemente yo creo que siempre es buscar o sea, lo que yo les puedo ofrecer, yo como reina, ¿qué les puedo ofrecer a mis clientes? No buscando el compararme con los demás, no buscar a lo mejor hacer una copia o una réplica del postre que está haciendo fulanito, o sea, no, que sea un producto que yo sé que conmigo nada más lo puedes conseguir, pues, ya sea lo que tú quieras hacer, pero que sea un producto que nada más contigo lo puedan conseguir, para que encuentren tu esencia y te busquen y te sigan buscando por eso que tú les das, no porque haces un pastel parecido a alguien más Y más barato. y más barato, exactamente. Entonces, pues ser perseverantes, constantes y no desesperarte, yo creo que es mi más grande consejo. Y qué buen consejo. Y le recomiendo ese capítulo con la chef Graciela. Estuvo muy Sí, bueno. Bueno, chef, sus redes sociales, por favor. pues me pueden encontrar como Chef Reina DLR en Insta y rochapastelería.cln en Insta también. Es la página de mis pasteles, ahí estoy. Cualquier cosa, cualquier consejo y duda, también los atiendo por ahí. Muy bien, a mí síganme como chef-fer Cardoso en Instagram y en todas las redes sociales, aunque no las uso, pero síganme para poder usarlas. Chef-fer Cardoso en Instagram. Síganos en Cacerole Podcast, Cacerole Saboreando el Mundo en YouTube, Cacerole MX en Instagram, ahí síganos. No sé si hay lugares para escribir, visítenos para que vean las escuelas, si están aquí en Culiacán o en Los Mochis, para que vean las instalaciones. Somos una de las mejores escuelas, espero que estén muy bien, les haya gustado este podcast y nos vemos en otro capítulo más. Hasta luego. Bye.